Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Hace tiempo que no hacíamos video por estas horas, pero es que lo que ha pasado el fin de semana y lo que concretamente vamos a ver hoy, más allá de tenerme indignado, me tiene aborrecido en líneas generales porque muchachos, hemos vivido un nuevo episodio de absoluto escándalo que de alguna manera termina perjudicando al Real Madrid, y yo creo que parte de todo eso, o gran parte de esto, podemos achacarle la culpa perfectamente a estos medios de comunicación, a estos tipejos absolutamente sinvergüenzas que siempre nos están rodeando, como puede ser J. Jordi y compañía, entre otros. Y vamos a verlo ahorita muy relajado, comiendo palomitas de maíz, porque claro, se sienten cómodos en esta situación. Cuando al Real Madrid ha sido perjudicado, pues ellos han ido de maravilla. Cuando estaban pagando a los árbitros, todo este tema ha ido de maravilla, y bueno, cuando perjudican al Madrid pasan este tipo de cosas, como por ejemplo la imagen penosa que vamos a ver mientras debería estar reconociendo el escándalo. Imagínate, el escándalo ha sido tan bestia el pasado fin de semana en Cornellá, que han habido tipos como Maldini, como Pérez Burul en marca, el mismísimo Javi Balboa, que bueno, no es que sea antimadridista, al menos no me consta, pero es un tipo con un madridismo bastante cuestionable, ¿no? Y han admitido que ha sido un escándalo muy pocas veces visto. También Iturralde, es impresionante la cantidad de gente que ha estado de acuerdo, a excepción de, bueno, una que otra persona por ahí, como el caso que vamos a ver hoy. Incluso añade ejemplos de por qué eso era amarillo. Es que es una pena absoluta. Y les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video. Y por supuesto, sobre el final del mismo me gustaría que me hicieran saber sus opiniones en los comentarios, ¿no? Porque repito, ha sido espantoso y escandaloso una vez más, pero creo que tras lo que ha pasado con la época que le pagaban a Negreira, hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero yo creo firmemente que este es de los peores escándalos que se ha visto últimamente. Así que bueno, vamos a empezar con esto. En esta ocasión vamos a ver ahí a Javi Balboa haciendo un poquito el ridículo, quitándole las palomitas a esta J. Jordi, pero bueno, eso es irrelevante de momento. Quiero que se centren en lo que dice el señor este, que ya lo iba a ofender, pero me retuve. ¿Qué pasó? No, me toca a mí, claro. Ah, sí, disfruta. Escúchame, una milésima después se ve como el tobillo está completamente torcido del jugador. ¿Vale? El siguiente frame está y luego, si quieres, os enseño la imagen de cómo quedó realmente el tobillo del jugador después del partido. Esta es una imagen en la que se ve, muchachos, para ponerlos un poco en contexto, el partido contra el Valladolid, en el que Mbappé va con una entrada bastante dura, es cierto, y creo que si lo hubieran expulsado se la hubiera tenido que tragar perfectamente, porque pudo haber hecho daño, sinceramente. Pero miren la altura de esta patada con la altura de la patada que, por cierto, recibe Kylian Mbappé con este mismo uniforme naranjado, y es lo que este hombre está añadiendo básicamente. Enséñame cómo quedó la pierna de Mbappé. No voy a entrar No, yo si quieres te enseño, que tengo la foto de cómo quedó el tobillo del jugador del Valladolid. No vamos a entrar al juego de dónde sí, cogemos cada uno. Has puesto tú la imagen, Juanfe, no te la he pedido yo, la has puesto tú. Claro, hay sí, una bueno, que no un voy a poner poquito la que después, quieras tú. que el tobillo lo tiene completamente torcido, y yo Jota, sí que te enseño cómo quedó el tobillo. De verdad. Comparar esto con esa jugada. Es diferente, ¿eh? Bueno, ahí incluso un tipo como Juanfe Sanz, que por cierto siempre está defendiendo de alguna u otra manera a sus amigos del arbitraje, que venga este tipo que siempre, como repito, está defendiendo a sus amigos del arbitraje, que venga un tipo como Juanfe Sanz a decirle esto, es que ya nos da una idea de la barbaridad que está diciendo este hombre. Es que para mí no son ni comparables. Tal vez, para mí es amarilla clarísima lo de Mbappé al jugador del Valladolid, pero si le hubieran expulsado, creo que lo hubiéramos entendido, teniendo en cuenta que contra el Madrid siempre se pitan este tipo de cosas. Pero es que lo que pasó el fin de semana fue dantesco, al punto, muchachos, que podemos escuchar, entre otras personas, a este sinvergüenza de Javi Balboa. Quiero que escuchen básicamente lo que va a decir, pero les voy a añadir algo que seguramente no lo esperaban. ¿Sabes lo que digo? Que si se llega a estar lesionado, el otro jugador tiene que estar al mismo tiempo que este jugador lesionado. Esta es la imagen, la que porque tienes yo he sufrido muchas entradas de estas. O he sufrido muchas entradas de estas. Y yo he jugado muchos años al fútbol, y en mi vida se me ocurriría ir a entrar a un jugador así. Pero en mi vida. O sea, cuando dice, no tengo intención de hacer daño. Mentira. Mentira. Porque tú, cuando entras con la plantilla a esa altura, es imposible que no pienses que vas a hacer daño. La cosa es que tengas la suerte de que no le caces. Pero si tú vas con esa agresividad a esa altura, es porque vas a hacer daño. Si quieres hacer una zancadilla, estás más cerca y haces una zancadilla. Le vas a dar, pero evidentemente no se va a lesionar. Pero así es para ir a hacer daño. Y tendría que estar sancionado el jugador al mismo tiempo que estuviese lesionado el que sufre la infracción. Y es roja. Os pongáis como os pongáis. Da igual el color de la camiseta. Y ya está. Bien, joder. Vale, ya. A ver, creo que estamos de acuerdo
en absolutamente todo lo que ha dicho este hombre. Yo creo que, bueno, eso de que él ha sufrido muchas faltas de esta, me cuesta creerlo, porque tampoco es que era un futbolista que era prácticamente imposible de parar, ¿no? Este tipo de entradas suelen recibir a los jugadores más habilidosos de los equipos. Y en ese caso, por eso me parece llamativo que él diga que él recibió muchas entradas de este. Y creo que en general tiene muchísima razón. Pero lo que me parece asqueroso de este discurso que acabamos de escuchar del tipejo este es que, por poner un ejemplo, recuerden cuando Vinicius ha sido cosido a patadas o sea, creo que la que sufrió Mbappé, que es gravísima y es horrible, queda probablemente en un segundo plano si juntamos todas las que ha recibido Vinicius y que han quedado impunes, y que este tipo, entre otras personas, ha estado diciendo cosas como que Mbappé, como que Vinicius provocó, que Vinicius no sé qué. Es una vergüenza por donde quiera que se mire. Yo creo que por ahí podemos entender todo. Repito, estoy muy de acuerdo con lo que dijo, y además recuerden que este es uno de los que hablaba de que Mbappé, que era maravilloso, que estoy de acuerdo que es maravilloso seguramente, pero que intentaba incluso menospreciar a Vinicius, y lo van a intentar hacer mucho tiempo seguramente por defender a Mbappé, que creo que ni siquiera es necesario, ¿no? Y ahora sí, a este hombre se le ocurrió salir en defensa. No entiendo qué tiene este hombre contra Vinicius, definitivamente no, y es algo que por lo que a mí me cuesta a veces cuestionarme realmente su madridismo, pero no soy yo quien viene a intentar quitar o ponerle carnet a nadie, pero es que definitivamente quien no piense que es cuestionable el madridismo de este tipo es que definitivamente también tiene un pequeño problemilla allí. Cerramos con esto de José Luis Sánchez, que me pareció increíble nuevamente en este aspecto. Y por supuesto vamos a ver la imagen que les decía de J. Jordi haciendo el ridículo con el tema de las palomitas. Como les digo, se sienten demasiado cómodos en este escenario y en el que ellos son favorecidos y el Madrid perjudicado. Es asqueroso por donde quiera que lo vayan a mirar. ¿Ya empezamos? No lo sé, Josep. Se me ha hecho muy difícil venir hoy, ¿eh? ¿Vamos, que estás? Se me ha hecho muy difícil venir hoy. He venido por respeto a tu convocatoria, respeto a los aficionados. Gracias. Pero se te quitan las ganas de todo, ¿eh? Se te quitan las ganas de todo. Nos toman el pelo, se ríen de nosotros, nos manipulan, juegan con la ilusión de la gente a su antojo. Las ligas se deciden en el campo o en las rozas. Las ligas se deciden en el césped o en la sala contigua, o donde te dijo a ti Clos Gómez que el fuera de juego semiautomático era semiautomático, que tenía manipulación humana. Creo que con esa parte del discurso incluso podríamos quedarnos. Vamos a terminar de escucharlo y vamos a ver la imagen del sinvergüenza este con las palomitas en breve. Pero creo que con esa imagen podemos quedar, con esas frases podemos quedarnos. Las ligas se deciden o en las rosas, en el VAR o con el tema del fuera de juego semiautomático. Es sencillamente demoledor, una cosa impresionante. Me gusta de verdad que hayan gente como como Paul Tenorio. Incluso en Real Madrid Televisión se habló de que básicamente los sucesores de Negreira, algo así, una frase bastante contundente dijeron en Real Madrid Televisión. Y algo que a mí no me termina de cuadrar es todo el bien lo de los videos y la cosa de Real Madrid Televisión. Pero ahí está, haciendo negocios de alguna manera y muy entre comillas con el Barça, haciendo este tipo de cosas con... O sea, es que es absolutamente increíble. Vamos a continuar. Se están riendo de nosotros. Vamos a intentar pasar un buen rato, vamos a intentar que el programa vaya bien, vamos a intentar poner un poco de cordura, pero sobre todo vamos a denunciar. Porque muchas veces te replanteas si merece la pena seguir esta competición. Y hay que seguir para denunciar todo. Lo que te desveló Louzán el otro día en el cafelito, poco le dijo Florentino. Poco le dijo. Lo de ayer es una auténtica vergüenza, sonrojo para el fútbol español, sonrojo a nivel internacional, un absoluto descrédito de los árbitros españoles, que a estas horas Medina Cantalejo no haya dado la cara después de que el mejor futbolista del mundo haya podido pasar por un quirófano y se haya mentido en el acta arbitral, es para que nos replantemos todo. Entonces, podemos seguir de risas, podemos seguir comiendo palomitas como J. Jordi, mientras el mundo del fútbol ve como la Liga Española permite que al mejor jugador del mundo se le pueda destrozar casi la carrera y se le saque una amarilla al rival y encima se mienta en el acta. Podemos seguir de risas. A ver, Es que yo creo que básicamente no tengo ni siquiera mucha cosa que añadir. Creo que ha estado de 10. Repito, lo de José Luis Sánchez muchas veces son opiniones cuestionables. De hecho, hay mucha gente que empieza a decir que no es tan madridista como parece o cosas así parecidas. Pero yo creo que a la hora de hablar de temas arbitrales y corrupciones que se ven dentro del fútbol español,
José Luis Sánchez es uno de los pioneros, una de las personas que ha estado allí, siempre atento y siempre metiendo la puya necesaria para que quede en evidencia. Es que ayer, tras el partido, el día siguiente del partido, creo que fue en beIN Sport Francia, que me parece que era, estaban absolutamente anonadados. Hubo hasta un minuto de silencio porque no podían creerse lo que estaba sucediendo, el deterioro absoluto y total del fútbol español. Pero bueno, chicos, no me quiero enredar mucho más. Por supuesto, quisiera saber sus opiniones allá en los comentarios. Y lo de siempre, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.